ese momento, compartir esta pestaña. ¿Me entiendes? O sea, hubo todo ese momento en el que hubo tanta discusión, pelea, etcétera, en el que ambos estuvieron ahí hablando. Marx es la síntesis de varios autores, pero él critica por excelencia a Hegel y a toda la comunidad hegeliana. ¿Algo más que quieran preguntar antes de comenzar con la clase? Han tocado temas bonitos. Eso sí es bonito. Que toquen temas interesantes. Que participen de esa forma. Eso es bonito. Marx es muy interesante porque para estudiar a Marx tú tienes que tener... Mira, te voy a enumerar lo que yo les voy a enseñar sobre Marx. ¿Ya? Estaba enumerando y se mandó el mensaje sin enumerar. Qué monse. Ay. ¡Ah! Se volvió a hacer. ¡Qué cólera! Entonces, espérate. Ya, vamos a hablar de su definición materialista dialéctica. Dos. Ay, se envió. Oye, ando monse. Dos. Vamos a hablar del materialismo histórico. Luego vamos a hablar de la teoría de la plusvalía. Y no me acuerdo qué más. Que le den paciencia porque si le dan fuerza ustedes explotan. No, fuerza necesito porque se vienen parciales. Entonces vamos a hablar un poquito de culturas preincas. No me dio tiempo para terminar el PPT, maldita sea. Entonces vamos a estar explicándolo, vamos a estar ahí hablando un poquito. Entonces con ustedes vamos a ir avanzando ya. Vamos a ir desarrollando como siempre. Creo que ya están acostumbrados a verme hacer el PPT de HP. En historia me van a ver siempre usando pizarra ya. O sea, un Jamboard. Entonces veamos. Primer punto. Vamos a hablar hoy. Este PPT lo voy a enviar después de que terminemos de hablar en término tardío ya. Entonces vamos a hablar de las teorías sobre el origen de la civilización andina, el periodo formativo y el intermedio temprano. Ya vamos a hablar de esos tres grandes estos, ¿ya? Entonces iniciemos. Las teorías sobre el origen de la definición... Uy, ¿qué fue? A ver, ok, ya no carga. Ok. Julio Cetello quiere que lo fune. ¿Quiere que le funes Julio Cetello? ¿Es en serio? Ok, esta parte no quiere cargar, no sé por qué. Espérate, espérense, voy a poner de nuevo la imagen, no sé por qué no dejó... Encima que le pongo una buena foto de Ule, no quiere cargar bien. Espérense. Y Julio Cetello. Ya listo. Bajamos de esto, listo. Entonces vamos a ver, ¿ya? Comencemos. Por ejemplo, actualmente se manejaron a lo largo de toda la historia peruana, cuatro teorías que hablan sobre el origen del hombre en el Perú. O sea, cómo se desarrollaron las culturas. Por un lado tenemos a la teoría inmigracionista, ¿ya? La teoría inmigracionista fue planteada por Max Zule. Él dice que el origen de la cultura peruana, o de la alta cultura peruana, es foráneo, y que esta se encuentra en la cultura maya, entendiéndose que para ese entonces solamente se habían descubierto, entre comillas, la cultura chimú y la cultura protonazca. Y por eso él dice que la cultura maya da origen a las culturas protochimú y protonazca. Esa teoría del protochimú, protonazca, mantiene la misma idea de siempre, ya que chimú y nazca son lo mismo. Solamente que, por ejemplo, le dio otro nombre, ya. Para ese entonces se llevaba otro nombre. Antiguo. Este es prefijo. Voy a pasar. No, este no es.
Mira, dice cómo se llama que es significa primero. Por ejemplo, vamos a tomarlo, por ejemplo, que la primera cultura Chimú y la primera cultura Nazca, pero también dice que indica como superioridad. Yo lo entiendo como antes, ¿ya? Por otro lado, ay, no, no quiero avanzar. Por otro lado tenemos a Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, que indica que el origen es autóctono y que esto se encontraría con la cultura chavín. Pero él también explica lo siguiente, que la cultura chavín es la cultura matriz, es la cultura madre, pero que para que esta cultura se llegara a desarrollar, había una cultura llamada Arawak, que se desarrolló en el Alto Marañón, y de esta terminaría por dar origen a la cultura chavín. Para ese entonces recuerden que esto no lo plantea bajo la perspectiva de que no se descubrieron, por ejemplo, las culturas como Caral, etcétera. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, listo. Entonces, sigamos. Por ejemplo, luego tenemos a la teoría del octonista, siendo que la teoría del octonista planteada por Federico Kaufmann él plantea, por ejemplo, que para que se desarrolle una cultura se necesita el conocimiento de la cerámica, siendo que, por ejemplo, eso no cumpliría con el Perú. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿por qué? Porque la cultura caral tenía cerámica o no tenía cerámica. Les pregunto, ¿la cultura caral tenía cerámica o no tenía cerámica? A ver, respondan. No sé, es que la cultura... Ay, me olvidé pasarle el PPT. Ya luego se los pasaré. Lo había terminado de hacer y... lo había terminado de hacer y me olvidé pasarles el PPT. La cultura caral no tiene, ¿cómo se llama? No desarrolló culturas. Entonces, no desarrolló cerámica. Entonces, eso no cumple con el Perú. Entonces, ¿cuál es la teoría más aceptada? ¿Cuál es la teoría que más apoyo ha recibido? Es la de Luis Guillermo Lumbreras, el arqueólogo, el que terminó por fallecer el año pasado. Él dice que una cultura se desarrolla teniendo factores internos y externos. ¿Cuáles son esos factores internos? La agricultura, la ganadería, etcétera. Por otro lado, los factores externos, eh, ¿quién se fue? ¿Quién se fue? XD. No entendí. Entonces, por otro lado está que los conocimientos externos me hicieron que me olvidara. ¿Qué cuál era? ¿Por qué hacen que me olvide? Eso no se hace. Ay, eso no se hace. Está la influencia externa, ya no me acuerdo. No tengo mente frágil, sino que ando pensando en tantas cosas. Me gustaría que mi cámara se prendiera, pero la cámara no responde, no sé por qué. Para mostrarle lo que estoy preocupado por tener que leer. ¿Ya ves? Me sale que no puedo conectarlo. Exacto, por ahora solamente estoy pensando en San Marcos. Tengo, tengo que leer muchos textos. Ahorita estoy pensando en que tengo que leerme a unos 3 autores y tengo que hacer geografía terminando esto. ¿Me entienden? Ahorita estoy pensando más en lo que tengo que hacer que en lo que debería estar ahorita pensando. Por eso, ¿cómo se llama? Está esto, ya. La teoría del eugenista. La más aceptada, recuerden que es, ¿cómo se llama? La maldición, no me llega. Actualmente la más aceptada viene a ser el, la cultura, ¿cómo se llama? La teoría de Luis Guillermo Lumbreras, que es la eugenista. ¿Ya? Entonces sigamos. Por esto vamos a ver las periodificaciones. A ver, por un lado tenemos la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras,
ya, la de Luis Guillermo Lumbreras. La de Luis Guillermo Lumbreras tiene como criterios el socioeconómico. El socioeconómico. Por otro lado, John Rowe plantea, ¿cómo se llama? El desarrollo de una cultura, siendo que él estudia, por ejemplo, lo que son son estadios de similitud cultural, los horizontes son estadios de similitud cultural que abarcan un extenso territorio con tendencias panandinas, o sea, todos los Andes son conquistados por una cultura y un predominio. Hay una homogeneidad cultural y, por ejemplo, solamente prevalece el culto tal vez a un dios, etcétera. Por otro lado, encontramos al intermedio, ¿no? Que es el periodo de diferenciación regional, donde aparecen culturas locales con características propias, aunque aún mantienen elementos típicos del horizonte que las precedió. Por esto, por ejemplo, si ustedes vemos esto, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que John Rowe habla de horizonte tardío, mientras que Luis Guillermo Lumbreras habla del imperio inca. Por ejemplo, Luis Guillermo Lumbreras llama segundo desarrollo regional, mientras que, ¿cómo se llama? El Rowe habla de intermedio tardío. Nosotros hablamos del imperio Wari con Lumbreras, pero también hablamos del horizonte medio con, ¿cómo se llama? Con Rowe. Hablamos, ahora sí, del primer desarrollo regional y el intermedio temprano. Ahora, aquí hay un problema con el formativo. El formativo tiene una curiosidad, y es que cuando se plantea, Rowe evita habla de algo que se llaman culturas puentes con el horizonte, con el formativo superior, ya, o tardío más que nada. Pero, por ejemplo, ahí se está viendo como culturas como la Pucará, y no me acuerdo más, Vicus, ahí está, la cultura Vicus, etcétera. Y luego está, ¿no? Lo que estudiamos la semana pasada, el arcaico, el lítico, que pertenecen al precerámico, ¿ya? Entonces, ahora sí sigamos. Hablemos un poquito del periodo formativo. Hasta ahí, ¿me han entendido? Hasta ahora, ¿me han entendido? Hasta ahora, ¿me han entendido? ¿Me han entendido hasta ahí, no? Voy a creer en ustedes porque no responden. Por ello hablamos que en el periodo formativo, hablamos del periodo donde comienzan a desarrollarse las grandes civilizaciones. Es aquí donde aparece y comienza, ¿no? La aparición de la cerámica y termina con la desaparición de Chevín. Por ello se divide en tres etapas, ¿no? Bueno, Lumbreras lo divide en tres etapas. Lo divide en inicial, que va del 1800 a.C. al 1200 a.C., el medio, que va del 1200 a.C. al 300 a.C., y el final, que es del 300 a.C. al 200, acá no, es después de Cristo, ¿ya? Entonces, haremos del formativo inicial, ¿no? Características. Acá se da la consolidación del Estado, ¿ya? Se da la consolidación del Estado, ya que se da una jefatura teocrática que significa Dios, sacerdotal, y acá surgen nuevos conocimientos como la litoescultura, la cerámica, la orfebrería, la ingeniería hidráulica, ya empiezan a aparecer en el formativo inicial, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver los restos principales. Por ejemplo, encontramos que Cupisnique se caracteriza por tener una cerámica incisa, siendo, digamos, esas grabaciones que hay dentro de dentro de las imágenes. Voy a agrandar un poquito. Voy a separar la imagen ya, para mostrárselos acá mejor, de mejor forma. Ya, se dan cuenta, si se dan cuenta acá hay medio grabaciones. Hay como grabaciones, o sea, hay como cosas que, hay como marcas que muestran que han estado trabajando sobre la cerámica. A eso se refiere con cerámica, ¿cómo se llama? Incisa. Ya este estribo es esto, ¿ya? También acá se encontró una cabeza felínica gigante con la cultura Cupesnique. Por otro lado, con Sechín
hablamos del templo más grande de todo el periodo formativo, el más grande, o sea, más grande que Chavín, más grande, ¿cómo se llama?, que Paracas, etcétera. El más grande de todo el formativo. Acá se habla del desarrollo de la litoescultura, donde se encontraron, por ejemplo, un grabado de guerreros y también, por ejemplo, de cuerpos descuartizados. Y la cultura kunturhuasi resaltó en la orfebrería, destacando la corona de las 14 caras. ¿Ya? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Me han entendido hasta ahí? Entonces, dejando de hablar de esto, tengan en cuenta que Kunturhuasi y Cupinique son de las culturas que más influenciaron en Chavín. Por eso, hablemos un poquito de Chavín, ¿ya? Formativo medio con la cultura Chavín. Se desarrolló, valga la redundancia, la cultura Chavín y se desarrolló entre el año de 1200 a.C. al 300 a.C. Por ello hay varios investigadores que proponen, ¿no?, diferentes teorías. Larco Hoyle, él dice que propone que el origen de la cultura chavín es costeño y se basa en similitudes arquitectónicas. ¿Ya? Eso se pondría a la impresión que tiene, como se llama, Julio Cetello, que dice que el origen de Chavín es selvático, con la cultura arawak, y la considera la cultura matriz. Por otro lado, Luis Guillermo Lumbreras le considera la primera síntesis cultural que tiene el Perú y las culturas peruanas. Y también, por otro lado, John Rick considera que es un fenómeno religioso, ya que se nota que Chavín es un centro de peregrinación en todo lo que viene a ser el Perú y en todos los Andes. ¿Hasta ahí me han entendido? Por ello vamos a ubicar al templo de Chavín de Huántar. El templo de Chavín de Huántar se encuentra en Ancash, más específicamente en el callejón de Conchucos entre los ríos Mosna y Huacheiza, aunque es Huachesca. ¿No me escuchaste bien? Huachexa, Huachexa, Huachexca. Huachexa, Huachec. Control C. Quiero que esté bien. Huachexa, ya. Ya. Voy a repetir. Eh, la cultura chavín, hay varios que proponen, por ejemplo, hay varios estudiosos que han buscado cómo se llama definir, ¿no?, cómo se desarrolló esta cultura. Por un lado tenemos a Larco Hoyle, que propone que el origen de Chavín es costeño y se basa en las similitudes arquitectónicas. Por otro lado, Lumbreras cataloga que Chavín es la primera síntesis cultural. Por eso al formativo medio también se le llama formativo síntesis. Y cómo se llama, por eso también se habla eh, que todo esto, ay, se habla de que, por ejemplo, Chavín hace que se homogenice la cultura, se homogenice todo. ¿Me entienden hasta ahí? Por eso también hablamos de que John Rick, que es otro estudioso, él dice que Chavín es un fenómeno religioso, ya que es un centro de peregrinación donde todos los ciudadanos de los Andes van y visitan por los grandes astrónomos que tienen. Por eso es un fenómeno religioso. Y Julio Cetello, él explica que el origen de Chavín es selvático con la cultura arawak y la considera la cultura matriz. Ahora sí, ¿hasta ahí me han entendido? Por otro lado, ahora ubiquemos a Chavín, porque es muy importante hablar de la geografía, ¿no? Por dónde se desarrolló. Por ejemplo, se ubicó en el callejón de Conchucos, entre los ríos Mosna y el río Huachexa. Y si quieres ser mucho más específico, se desarrolló en la provincia de Huari y gozó de gran prestigio religioso
y fue un centro importante de peregrinación, ¿ya? Hasta ahí sería la ubicación de Chavín. Pero por otro lado también hay que hablar un poco sobre su religión, ¿no? Porque entonces, si fue un fenómeno religioso, tuvo que haber sido por algo, ¿no? Entonces vamos a ver que la religión de Chavín es animista, ya que le da vida, por ejemplo, a cosas como el jaguar. Es el jaguar, al cóndor, las serpientes, etcétera. Y el panteísta, ¿cómo se llama? Por ejemplo, se me fue. Por ejemplo, ellos solamente hablan de la diversidad de dioses que tienen. O sea, ellos creen en Dios de alguna u otra forma. Ay, me duele el cuello. Por eso también encontramos que son idólatras. O sea, siguen a diversos dioses. Y ahí está el politeísmo, ¿no? También tienen una curiosidad y es que son dualistas. Por ejemplo, el dios de las varas representa la vida y la muerte, el inicio y el final, la creación y la destrucción. Ese es el dios de las varas, la dualidad. Entonces, por eso vamos a encontrar que hay una triada religiosa. El jaguar, la serpiente y el cóndor. Siendo que el jaguar viene a ser su dios principal. ¿Ya? Su dios principal. Por otro lado, también vamos a encontrar que se encuentra la serpiente y el cóndor entre sus dioses más representativos. Voy a bajarle. Ahí está. Por ella, por ejemplo, acá que, ¿eso qué es? ¿Eso qué representa? Ok, ¿qué fue? Ok, me había asustado ya. ¿Eso qué representa? El jaguar, Huiracocha. Acá también Huiracocha ya es venerado. Por otro lado, ¿eso qué es? ¿Qué piensan que es? A ver, creatividad. ¿Qué es? ¿Qué es el segundo? ¿Qué es esto? A ver, muy bien, Jonathan. Es la serpiente. Y este último, a ver, el último creo que es más evidente. ¿Cuál es? Ahí te das cuenta el animismo que tienen los pobladores de Chavín al ver ello. El cóndor, este es el cóndor, pero no se define mucho, exacto. O sea, aquí te vas a dar cuenta de alguna característica de Chavín, y es que la mayoría de sus cestos, de su cerámica, es globular, o sea, tiene forma esférica. Por eso hablemos un poquito de la cerámica, ¿no? Es muy importante. La cerámica se caracterizó por ser, digamos, eh, por ser monócroma, o sea, se usó el color negro por excelencia. De alguna u otra forma, las imágenes que están acá presentadas, o bueno, que acá normalmente usé, son más que nada un recoloreo un recoloreo de las culturas, esto ya, espérense. Acá les voy a mostrar. Acá está. Miren. Ok, esperen, quiero que se vea más o menos aquí. Ya, acá se ve mejor, esto se aprecia mejor. Si se dan cuenta, acá está el recolor, se nota que acá hay un recolor a la manera, ¿cómo se llama?, de ver el esto. ¿Me entienden? Pero hay predominancia de cómo se llama del color negro en la mayoría de las cerámicas que hay de Chamín. Luego, fue de uso ceremonial y tiene influencia cupisnique. ¿Por qué? Porque acá está el aca estriada, ¿o no? El aca estribo, perdón, el aca estribo, ¿o no? Claro, se nota, más que nada, si les preguntan en un examen de admisión, ¿cómo se llama? Si es digamos, ¿cuál es el color predominante de la cultura chavín? O una característica de su cerámica, que solamente ven entre polícroma y monócroma, recuerden que es monócroma, ¿ya? También recuerden que se caracteriza por tener un estribo, tener forma globular y tiene iconografía y es zoomórfica, ¿ya? ¿Así me han entendido, sí o no?
Sepárate, esto no me gusta. Por otro lado, la litoescultura o la escultura lítica tiene la función de plasmar a dioses aterradores. Por ejemplo, este es el lanzón monolítico. Acá se representa a qué dios, al dios jaguar. Por ejemplo, las cabezas clavas tienen la función de ser guardianes. Aunque hay una curiosidad, actualmente solamente existe una cultura clava, una cabeza clava. Una cabeza clava, solamente existe una. Lo demás que van a encontrar por varios lugares que visiten ya cuando vayan a Ancash son más que nada reconstrucciones o son, digamos, cosas ya hechas por las personas de la actualidad. Ya que cuando los españoles invadieron y conquistaron América, ellos, ¿cómo se llama? Destruyeron toda evidencia, todas las culturas. O sea, las cabezas clavas solamente existe una actualmente, que sí fue hecha realmente por la población de Chavín. Y la razón por la que se crearon es que ellos al ser animistas, al tener al haber una casa sacerdotal en lo alto, pensaba que existían espíritus. Y ellos lo hacían para que esos espíritus malignos, esos espíritus que le pueden dañar, les protegieran de ellos las cabezas clavas. Por otro lado, también encontramos la estela, donde se presencia también al dios de las varas. Si se dan cuenta, es muy recurrente ver este dios ya desde la cultura chavín. Luego vamos a verlo. Por otro lado, vamos a ver otros, ¿no? Otros aspectos, como la arquitectura y como la ingeniería hidráulica. En la ingeniería hidráulica se destaca el canal de Cumbemayo y en la arquitectura los templos de barro o piedra en forma de U. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Hasta ahí me han entendido? Jonathan dice sí, Daniela dice sí, Nadia dice sí. Sigamos ya. Por eso vamos a ver que hay características de este formativo tardío que se desarrolló del 300 a.C. hasta el 100 o también 200 después de Cristo ya. Por ejemplo, vamos a poder encontrar que en una de sus características, ¿cómo se llama? Encontramos que está la descomposición y crisis de Chavín, está que los élites y los estados locales empiezan a fortalecer su poder y es una época de culturas puentes, las culturas de tránsito, hacia el primer desarrollo regional, donde van a destacar la cultura mochica y la cultura chaví, Nazca ya. Por eso vamos a hablar un poquito de la cultura Paracas. Encontramos que hay dos divisiones, la cultura cavernas y la cultura Paracas necrópolis. La cultura Paracas, espérense acá, ya listo. Cavernas se desarrolló en Ica, ya, los dos se desarrollaron en Ica. Teo. Por otro lado, tuvo un gobierno teocrático. Su centro ceremonial, su principal centro ceremonial fue Tagaguana y tuvieron como representación a Dios Con. Ya les voy a mostrar una imagen del Dios Con. Dios Con. Ese es el Dios Con. Peren. Acá está. Ese es el Dios Con. A este dios se le conoce como el dios oculado o el dios volador. Si se dan cuenta por la forma en la que está puesta, se muestra la incitación que da a pensar digamos, de la intención que quería dar en el pueblo Paracas, ¿ya? Luego también vas a encontrar al dios, encuentran todavía la predominancia del jaguar y de la serpiente, y acá habla de la cerámica polícroma y poscocción, y acá también están las llamadas deformaciones y trepanaciones craneanas. Vas a encontrar las tumbas uterinas y los mantos funerarios. Vamos a poner tumbas Paracas. Ya. Necrópolis. Ya, mira. Esta es la tumba de Paracas Cavernas. ¿Ya? Esta es la cultura de Paracas Cavernas. Pero
acá se diferencia de la... Ay, esta se diferencia de la tumba de los pobladores de la Paracas Necrópolis. Ay, mi cuello. En la que ellos hacen como unas ciudades subterráneas, unas ciudades de, ¿cómo se llama? De muertos, unas ciudades de entierros y de sus muertos. Por ello se dice, ¿cómo se llama? Eh, que acá, cuando hablamos de cultura de necrópolis, acá hablamos de que ellos tuvieron un gobierno teocrático militar, pero eso se encuentra en debate, ya que todavía no se daba al 100%, no han llegado a un consenso al 100% la mayoría de los investigadores sobre si acá se desarrolló el militarismo, ¿no? También vas a poder presenciar y vamos a poder hablar del dios Con, y también vamos a hablar de la cerámica monócroma, donde predominó el blanco, y también la cerámica de precocción. Ahí ya les mostré una imagen de lo que vienen a ser las tumbas de Paracas, donde se destacan, ¿no?, las ciudades de los muertos y la textilería funeraria. ¿Hoy qué fue? Ya que está. Por otro lado, ahora toca hablar un poquito de intermedio temprano, ¿no? Que eso es lo que estaba haciendo. Y, ay, me duele el cuello. Entonces, vamos a poder... recuerden que temprano lo califica, ¿cómo se llama? John Rowe. Y mientras, vamos a poner acá la primera definición. Se desarrolló entre los años del 200 después de Cristo, de los años entre los años 200 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Lumbreras denominó a este periodo como primer desarrollo regional. ¿Ya? Entonces, característica principal, va a haber una variedad cultural. Se debe a la caída de un horizonte. Ya, hasta ahí vamos a poner, ya que esa es la definición del esto. Había buscado una imagen de intermedio temprano que no la había encontrado, que lo iba a poner acá. Entonces, a ver. Ah, acá está. Pero no está la imagen. Ok, acaba de nacer. Entonces, acá vamos a hablar solamente de dos culturas, ¿ya? Vamos a hablar de dos culturas. Siendo que la primera cultura en la que vamos a hablar viene a ser la cultura mochica. Uy, ¿qué fue? No me dejó bajar. Viene a ser, ¿cómo se llama? La cultura mochica. Y la siguiente también sería Nazca. Pero si se dan cuenta hay muchas más características, ¿no? Podemos ahondar un poquito más sobre las características. Y eso es lo más importante, ahondar en las características más importantes, las más relevantes que puede haber. Ok, no me deja. Entonces vamos a poner acá características. ¿Ya? Entonces, va a haber una característica, ¿cómo se llama? Económica, ¿no? Siempre recuerden que cuando las culturas se desarrollan en lo económico, ya que de alguna u otra forma tienen que estar contentando a su gente. Por ello hablamos que acá se da un desarrollo de agricultura de riego muy tecnificada, ¿ya? Vamos a poner económicas, ¿ya? Acá vamos a poner un puntito, lo voy a poner en 25 para 30 para que más o menos lo lea. Siendo que acá hay hoy hay una agricultura de riego muy tecnificada. Ay, detesto eso. Acá está. Económicas, muy tecnificada. Ya que acá, digamos, viene a ser la etapa o el apogeo de las
sociedades hidráulicas. Y acá vamos a ver un poco más sobre... Vamos a mostrar, les voy a mostrar muchas más cosas, sociedades hidráulicas. Espero que lo haya escrito bien. No, no lo escribí bien. Es con la A. Ya, listo. Por otro lado, también tenemos que se llama hablar de las características sociales. Y acá, ¿cómo se llama? Se fortalece una nueva élite. Acá es donde sí puedes hablar tú de una aristocracia militar, puedes hablar de un gobierno militar, principalmente, ¿ya? Acá es donde sí puedes hablar de todo ello. A diferencia de lo que, ¿cómo se llama? A diferencia de lo que, digamos, de la etapa del formativo inicial o del formativo tardío, en esta etapa ya se comprobó y ya se verificó que sí podemos hablar de una teocracia, de un gobierno a cargo de, al mando de militares, ¿ya? Por eso, vamos a poner aquí, en características, hoy, en características sociales, esto lo voy a poner acá porque siento que me va a faltar. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Fortalece, ay, se fortalece una nueva élite, la aristocracia militar. Y también surgen las urbes, las ciudades, por, por el resultado del desarrollo del Estado. ¿Ya? Surgen las ciudades, urbes, por el desarrollo, resultado del desarrollo del Estado. Del Estado. Listo. Ok, ¿no? Acá. Ya ahí está. Pero por otro lado también, como se están dando cuenta, tenemos que hablar también de un estado político, ¿no? Entonces, si vamos a hablar, ¿cómo se llama? De la etapa de los puntos políticos, acá sí vamos a tener que hablar que acá se da un poder del Estado reproducido por representación ideológica, los sacerdotes y también los militares, los guerreros. Por ejemplo, la cultura mochica, ¿por qué es conocida? A ver, la cultura mochica, ¿por qué es conocida? Mira, por ejemplo, tú vas a poder hablar. eh, yo les pregunto, ¿sabían que los incas están divididos en Jana y Urincusco, no? ¿Sabían eso? A ver, porfa, respondan, respondan. A ver, respondan, por favor. Uy. ¿Sabían que los incas se desarrollaron? Ya, por eso en los incas se habla de que hay dos etapas, la etapa del Anan versus, la etapa Anancusco, la etapa Urincusco, y también se habla de una etapa final donde se habla de la etapa Anancusco versus Urincusco.
Entonces acá estamos hablando de todo ello. Entonces por eso acá se dice, vamos a señalar que ese es el periodo de los grandes, de las grandes civilizaciones, o bueno, ese es el periodo del apogeo, de los estados, periodo de apogeo de los estados teocráticos militares. ¿Ya? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, hasta ahí me han entendido. Sí, sí, a ver. Entonces, sigamos ya. Por ello, ya teniendo esa etapa, vamos a poder, ¿cómo se llama? Podemos decir que si quieren ver el ámbito cultural, podemos hablar de que se desarrollaron, eh, digamos, fue la etapa de los grandes maestros artesanos, ¿ya? Vamos a borrar esta imagen y vamos a poner algo relacionado a Chimoya. Uy, o chica, diría, o chica. Algo así, esto me gusta. Vamos a poner esto. Aunque no lo crean, la razón por la que me demoro mucho haciendo los PPTs es que me gusta que se vean, aunque sea bonitos, para que ustedes puedan estudiarlo. Aunque el último me olvidé de enviarlo ya. Eso sí fue mi culpa. Entonces vamos a hablar ahora sí pasemos a hablar de cómo se llama de Mochica y de Nazca. ¿Cuál es mejor? Mm, creo que voy a duplicar este. Eh, voy a duplicar este. Nada, así nomás. Ya. Vamos a poner moradito, ya tocó el momento el moradito de nuevo. 25. Ya, entonces acá. Morado. Uy. Esto nomás. Ya, entonces. Esto lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos y lo quitamos. Entonces, vamos a hablar de la cultura mochica. Sí, sí voy a subir. No sé si Renzo encontró al final las grabaciones que envié la semana pasada. Creo que no. Aún así le voy a indicar dónde los dejo ya. Entonces vamos a hablar de la cultura mochica. La cultura mochica, recuerden que se desarrolló en el 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Ya. Vamos a achicar un poco. Ahora sí, esto mejor. Yo las grabaciones sí las voy a estar dejando. Yo prefiero mil veces dejarle las grabaciones. Entonces vamos a ver un primer ámbito ya. La ubicación. La ubicación de Mochica se da en Lambayeque. Se da en Lambayeque, la parte de Piura. Pero la parte de Piura, recuerden que Piura tiene una parte sierra ya. En esa parte sierra que de Piura se terminó por desarrollar. También La Libertad y también la parte de Ancash, pero recuerden que también acá fue la parte de sierra de Ancash. ¿Ya? Luego, por otro lado, encontramos que fue estudiada, ¿cómo se llama? Por estudiada. Estudiada. Por Maxule. También por Larco Hoy. Por
Walter Alba y por, ¿cómo se llama? Ay, por Regulo Franco, si no me equivoco, ¿no? Regulo Franco. Esto. Recuerden que, ¿cómo se llama? Que, acá les voy a dar cómo se llama, ¿ya? Max Zule le predomina a Mochica como Proto Chimú, ¿ya? O sea, antes de Chimú. Primero que Chimú, ¿ya? Luego, y, ¿cómo se llama? Larco Hoyle le da, le predomina como Moche, cultura Moche. Igual, ¿cuál es la importancia de Walter Alba? Mire, acá le estoy pasando varios datos, anoten. Walter Alba descubre al señor Recipán y Regulo Franco. Lo voy a poner mejor en el PPD ya, porque tengo miedo de que no lo descubre la señora de K. A la señora de K. Ya, esos son los estudiosos que, por ejemplo, más importantes ya que tiene. Acá le voy a poner Protochimú. El arco Hoyle le da la predominación de Moche. Walter Alba se encarga de descubrir al señor Recipán. Y Regulo Franco a la señora de K. Ya listo. Ahora sí acá. Hasta ahí, ¿me han entendido? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Hasta ahí me han entendido? Sí. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí. A ver, sigamos ya. Por ello vamos a hablar también acá de los gobiernos. De su tipo de gobierno. Dos puntos. Acá, ay. Acá vamos a decir que fue teocrático militar. O sea, entre sacerdotes y guerreros. Y que fue como se llama. Voy a poner, hay un debate si fue una confederación o un reino unificado. Ya, eso está en debate. Hasta ahí me han entendido. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué está en debate? Ay, había visto. Eso lo estaba leyendo. Ah, espérate. Creo que era porque empezaba a presentar las características. Ay, no me acuerdo. Debate por la cultura muy chica, ¿no? Ah, eso sí lo vi. Eso sí les quería explicar. Ay, no, ¿dónde está? ¿Qué cólera? Si no mal me equivoco, el debate surge debido a que cumple con características sobre un reino unificado, pero a la misma vez la confederación es la unión de varios pueblos, ¿me entienden? Entonces, está en debate si fue la unión, ¿cómo se llama?, de dos o más estados, o cómo se llama, o fue, digamos, un reino unificado por la misma por el mismo, digamos, por los mismos, la misma presentación de guerreros, ¿ya? Por eso está ese debate, ya me acordé. Ese era el debate. Entonces, entre sus gobernantes encontramos al Siekish, que el Siekish es como se llama, el jefe de varios valles, y el Alaek es el jefe de un valle. Espérense aquí. ¿Qué imagen pongo acá? A ver, ¿qué imagen pongo acá?
A ver, voy a buscar. ¿Qué imagen me gusta? Para que también sea bonito. Ya este. Eso sí me gusta. En un examen de admisión estuvo presente esta imagen. Que ahorita pongo acá. Estuvo presente esta imagen. Déjenme ver si encuentro la pregunta. Exámenes de admisión San Marcos. No me acuerdo si fue el 21, 20. Sí fue el 20, pero no me acuerdo bien. Admisión San Marcos. No la encuentro. Luego les voy a pasar la pregunta así por Renzo, con Renzo ya. Entonces, hasta acá viene a ser como se llama algunas características principales y esenciales de la cultura mochica. Por otro lado, vamos a tener que ver, vamos a tener cómo se llama a otros lados, ¿ya? A ver, vamos a poner, ok. ¿Cuál queda mejor? Creo que queda mejor también el verde. El verdecito. Este verde. Entonces, eh, entonces, por un lado, esto lo voy a poner ahí abajo. Y esto lo voy a subir un rato hacia acá. Entonces, por un lado, vamos a poner manifestaciones culturales, ¿ya? Ya, acá. Creo que aquí está. Ok. Al 80 creo que le baja. Y ahí se ve mejor. Las manifestaciones culturales. Ya, ahí está bien. Por un lado vamos a tener a su religión. Entonces, no, primero analicemos su economía ya. Porque siento que eso es lo más importante. En- a ver, si me escuchan un ruido me avisan ya. Entonces voy a poner acá uno, economía. En su economía, ¿qué es lo que vamos a poder hablar? En su economía hay una agricultura avanzada en riegos, ¿ya? Voy a poner entonces acá. Agricultura basada. Ah, voy a poner basada en agricultura de riego. Destacan grandes canales hidráulicos. Hidráulicos, como el de Cumbe, el de la Cumbe, como el de la Cumbe y el de Ascope. Ascope. Ya, eso vendría a ser. Y también, digamos, se caracteriza por tener grandes reservorios, como el de San José. San José. San José. Hasta ahí. ¿Ya? Esto vendrían a ser las características de su economía. Voy a mostrarles canal de la Cumbe para que puedan verlo. Acá está. No, este es de la Cumbe. Este es de Cumbe Mayo. Cumbe Mayo, canal de la Cumbe, muy chica. A ver, vamos a ver. Ya es ese canal de la Cumbe, ya. De la Cumbe Mochica, ya. Este viene a ser esto. Entonces, con esto terminaban por hacer que el agua de los ríos vayan de frente a los. Ay, mi cuello. Vayan de frente a los de. Se me fue el nombre. A sus plantas de cultivación, ya. Pues me estoy olvidando de las cosas. Ahora sí creo que sí tengo mente frágil, maldita sea.
Entonces, por otro lado, si ya hemos hablado de su economía, hay que hablar un poco de su cerámica, ¿no? Entonces, vamos a poner dos. Vamos a hablar de su... Este es 22, ¿no? Este es 32. Este es 22, 22. Listo. Vamos a hablar de su cerámica. ¿Cuáles son las características de su cerámica, principalmente de la cultura moche, mochica, como ustedes le quieren llamar? A ver, vamos a examinar. De ahí. Es una cultura bícroma. Bícroma ya. Donde destaca el rojo y el blanco. Voy a poner cerámica moche. Por ejemplo, acá está la cerámica moche. Si se dan cuenta, se destaca mucho el color rojo y blanco, ¿o no? Se destaca mucho esos colores en la cerámica moche. Si se dan cuenta, eso también se caracteriza. Pero también se caracteriza por tener su cerámica, se caracteriza por ser erótica. Como el ya conocido guaco erótico, ¿no? Que eso causó mucho revuelo en la cultura peruana, etcétera, en el Perú actual. ¿Por qué? Porque, digamos, esto es algo, digamos, mal visto en nuestra época, pero que en su época tal vez eso representaba la fertilidad, etcétera. No sabemos realmente a ciencia cierta. Por ello hay que, digamos, analizarlo bajo el panorama de lo que ellos hicieron, ¿ya? Por ello también se puede hablar de que podemos decir, ¿no? Que su cerámica es documental, ya que relata cosas de la vida diaria, relata cosas de la vida cotidiana. ¿Cómo se llama? ¿Qué más? ¿Cómo se llama? ¿Cuál vendría a ser más otras características de la cerámica moche? Ahí. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que tiene... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Por ejemplo, se caracteriza por por tener una iconografía escultórica, o sea, por forma, o pictórica en el pintado, ¿ya? ¿Cómo lo pongo? Escultor. Es pictor, pictográfica, ¿ya? Pictográfica, ya que, ¿cómo se llama? Tiene, digamos, partes pintadas, ya por el pintado. Hasta ahí podemos decir que eso vendría a ser las primeras manifestaciones culturales de Moche. Ah, también me olvidé mencionar. Esta cerámica también de qué se caracteriza, si les pregunto. Es precocción ya. Es precocción. O sea, el pintado es antes de cocerse ya. Eso vendría a ser otra característica. Y por último, ya para estar terminando todo esto, podemos decir, ¿no? Que la gran importancia ahorita que tiene Mochica es que dejó el punto en el que actualmente se puede hablar, entre comillas, ¿no? Se habla de una posible escritura una cerámica, si no me equivoco, llamada Escena de los Payares. Déjame ver. No. A ver, déjenme ver. Había visto una imagen así. No la encuentro. Eso es lo único que podríamos hablar actualmente de la cultura mochica. Entonces, vayamos a hablar ahora de la cultura nazca. Vamos a hablar ahorita de la cultura nazca. Denme un rato, por favor. Voy al baño.
Pero ahora bien, como si ya nos hemos dado cuenta, ya hemos hablado un poco de Chimú. Ahora tocaría hablar un poco más sobre Nazca ya, sobre la cultura Nazca. Y con eso estaríamos terminando y cerrando, digamos, la clase de HP. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Nazca. Ese siento que se ve bien. Hay que ir jugando también. Entonces, desagrupar. Desagrupar. Ah, a ver, entonces. Ah, no, eso no deja. Fue ya. Entonces, vamos a poner esto acá. Hablemos de la cultura nazca. Cultura nazca. Cultura nazca. Cultura nazca. Miren, hoy más que nada acá vamos a hablar un poco más referente a las teorías que es sobre la línea de Nazca, porque eso ha sido lo que más estaba preguntando la San Marcos referente a la cultura Nazca. Ya eso es creo que el punto principal de lo que tenemos que hablar. Vamos a discutir varias teorías sobre, entre comillas, la gran importancia que hay en, por ejemplo, que tiene la cultura Nazca ya. Cultura Nazca. ¿O se alcanzó? Entonces, para empezar, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es su ubicación geográfica? Su ubicación geográfica sedénica, ¿ya? Sedénica. Uno. Ubicación. Ubicación. Su ubicación es Ica, ¿ya? ¿Cuál es la capital de... Ay. ¿Cuál es la capital, cómo se llama, de Nazca, de la cultura Nazca? La capital de Nazca, ¿cuál es? La capital de Nazca viene a ser la Cahuachi, ¿ya? Cahuachi. Y ha sido, más que nada, estudiada por Max Zule, Julio Cetello, Julio César Tello, ¿quién más? Toribio Mejía. Acá la mayoría que voy a estar mencionando son los que han estado estudiando de alguna u otra forma las líneas de Nazca, ¿ya? Paul Kossoff, María Reich, que es la más, ¿cómo se llama? Creo que la más representativa, ¿no? Y cómo se llama Giuseppe Orifese, que es el más actual, si no me equivoco, el que está... Eh, Giuseppe Orifise. Y a veces es el que, ¿cómo se llama? El más actual estudiador de la cultura ahorita nazca, ¿ya? El que ahorita está estudiando esto. Orefice. Orefice. Entonces, ¿cuál sería el segundo punto, el siguiente punto que tendremos que hablar? Será hablar un poco más sobre su gobierno, ¿no? O sea, si ya nos hemos dado cuenta que con Mochica ya se ha hablado, ¿cómo se llama?, de toda esta etapa en la que ya hay predominancia de la teocracia militar, con Nazca va a ser lo mismo. Acá hay, ¿cómo se llama?, una teocracia militar. Ya, donde se habla, ¿cómo se llama?, de la predominancia, digamos, de guerreros, ¿ya? Donde hay una predominancia de grandes guerreros, ¿ya? Teocracia militar. Ok, no, ok, ¿qué fue? Ok, ya me asusté, ya listo. Oh, no me deja poner lo que yo quiero. Teocracia militar. Ah, lo toma desde uno. Ya fue, ya. No me deja comer en el otro. Sigamos. En cambio, acá vamos a hablar de su religión, vamos a hablar de varios dioses. Pero el principal de esta cultura viene a ser el dios Voto. El Voto es conocido, si no me equivoco, como el dios eh, Voto Mochi, Voto Nazca. Es conocido como el dios ballena. ¿Ya? Este es el dios ballena.
Ese vendría a ser voto. Mira, si se dan cuenta, la mayoría de las culturas, entre Mochica y Nazca, tienen un parecido, ya que, digamos, la mayoría de sus dioses parecía como si tuvieran un contraste. Mientras que uno adoraba a un dios volador, el otro adoraba a un dios, digamos del agua, ¿no? Que nada. Entonces, acá, religión, acá voy a poner entre paréntesis dioses. Dioses. Acá vamos a encontrar a Voto, a Con, todavía acá aparece cómo se llama, la adoración al dios Con, y también a la Mamapacha. Entonces, ¿qué vamos a poder hablar? Entonces, también, ¿cómo se llama? Vamos a poder hablar un poco, por ejemplo, ahora toca hablar un poco de... Entonces, ¿cómo se llama? Ahora toca hablar un poco sobre su cerámica. Ya vamos a hablar un poco sobre la cerámica que tiene la cultura nazca, ya que acá hay que tomar en cuenta que la cerámica de Nazca es como una cerámica ya un poco más compleja y diferente a las demás que se desarrolla, ya que acá su cerámica se destaca en qué? Se destaca en ser polícroma en el que usaron 16 colores más, ¿dónde está mi más? No encuentro mi más. Hoy, había visto hace rato un más. Menos. Hoy, maldita laptop que tengo, no tiene un más, ¿es en serio? Oh, yo juro que había visto un más. Ya fue, ya. Hasta eso no tengo mi laptop. Más signo. Fuera de broma, no, es en serio que no tengo ni cero más. Por alguna razón pensaba que sí. Control V. Más 28 tonal similitud. ¿Se podría decir cómo se llama? Ay, tonalidades, ya vamos a llamarlo tonalidades. Eso tiene otro nombre. Ya. Haz control más la tecla de asterisco. A ver, vamos a ver. Control más la tecla de asterisco. Ya fue, ya. Ah, acá hay una de curiosidad. Exceptuando el verde y el azul por el respeto al dios Con. ¿Ya? Al dios Con. ¿Qué más? ¿Cuál es otra característica que tiene? ¿Cómo se llama la... Eh, ay, se me fue. ¿Cuál es otra característica? Acá se habla, ¿cómo se llama? De que es pictórica, ¿ya? Es una cerámica pictórica, ya que digamos, o bueno, pintórica, ya vamos a decirle, vamos a denominarle pintórica, ya que, ¿cómo se llama? Ellos desarrollaron unos exquisitos pintados y dibujos. Exquisitos pintados y dibujos, ¿ya? Y dibujos. Ellos también desarrollaron la técnica de horror al vacío. O sea, pintaban todo. Técnica, horror al vacío. No dejaban ningún, eh, digamos, ningún lugar así en blanco. Ya me di cuenta. No, eso no. Espérense. No, eso para aumentar. Ya fue ya. Oh, mira, casi lo puede.
Ahí sí lo puedo controlar. Ya, pero ¿me están entendiendo hasta ahí? Hasta ahí me han estado entendiendo. Hasta ahí me han estado entendiendo todos. Me han estado entendiendo todos. Mientras ahorita vuelvo a responder sus. Voy a ponerme a responder ahorita sus estos. Voy a poner de nuevo. Ahora que sí, voy a poner ahora un circulito para que se muestre la imagen. Urbanismo Nazca. Urbanismo Nazca. ¿Ya? Entonces sigamos. En qué número nos quedamos? En el 6, ¿no? Ya, mire, ya hemos terminado de hablar un poco más de la etapa, digamos, cerámica de los estos, de los Nazca. Ahora toca hablar un poquito sobre el gran urbanismo que ellos tienen. Eh, y miren, si por un lado, recuerden que la capital de Nazca es Cahuachi, ¿ya? Ahora, ¿de qué tocaría hablar? Tocaría hablar un poco más de la etapa de su urbanismo, ¿ya? Entonces, vamos a poner número 7. ¿Cómo se llama? Que es el urbanismo de Nazca. Urbanismo. Vamos a ponerlo acá para este ladito. Urbanismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Ellos desarrollaron, ¿cómo se llama? Grandes, ok, acá está. Ellos tuvieron una gran planificación urbana, ¿ya? Donde destaca Kawachi, punto y coma, ya. Punto y coma, porque hay que respetar acá. Punto y coma, donde destaca Kawachi. ¿Qué más? La estaquería y también la tinguiña, ¿ya? También acá se habla de que ellos usaron yactas ortogonales. Si se dan cuenta en la imagen, voy a buscar otra ya. Voy a buscar otra para mostrarles. No encuentro, qué cólera. Nunca encuentro bien. A ver, quiero ver. A ver, vamos a buscar. Mira, por ejemplo, acá está. Algo así, más o menos. Esto más o menos me refiero con yactas ortogonales, ¿ya? Por eso yactas o ciudades ortogonales. Ortogonales, listo. Entonces, ¿qué más podemos hablar? Por otro lado, ahora toca hablar un poco de los geoglifos de Nazca, ¿ya? Geoglifos, glifos o líneas de Nazca. Líneas de Nazca, que también son llamados pampas de Socos, como el ingenio, o algo por ahí, si no me equivoco, de Santa Rosa. Ya, hasta ahí, hasta ahorita solamente podemos ir hablando. Por ejemplo, vamos ahora, acá lo voy a poner. Acá vamos a poder hablar de que hay varias teorías, ¿ya? Toribio Mejía indica que son eh, caminos ceremoniales para rendir culto al agua. Y hay que tomar en cuenta que la razón por la que no usan el verde y el azul es también por tener el respeto hacia su dios Kon. El dios Kon que representa también el agua y también, digamos, el océano, el mar, ¿ya? Por eso, digamos, tendría sentido cómo se llama esta teoría de Toribio de Mejía. Pero Paul Kosop y María Reich, aunque el primero, o sea, esta teoría pertenece mucho más a Paul Kosop, pero María Reich lo sigue mencionando, ¿ya? Ellos indican cómo se llama, de que es un zodíaco andino,
con fines agrícolas, ¿ya? Luego, y por último, tocaría hablar un poco más sobre su ingeniería hidráulica. 9. Ingeniería hidráulica. Siempre me olvido que la tilde va en la A y no en la U. Hidráulica. ¿Ya? Acá, ¿cómo se llama? Usaron el agua del subsuelo en, en los llamados puquios, acueductos, o también llamado, digamos, en las galerías, ¿cómo se llama? Filtrantes, ¿ya? Y también, digamos, los canales de tajo abierto. Voy a mostrar ahorita una imagen ya del esto. Voy a poner acá. Esto lo voy a checar para que se pueda ver el otro. Control C, control V. Voy a poner galerías filtrantes. Con esto ya estaríamos acabando la clase de hoy y mañana, el siguiente sábado, deberíamos estar hablando de eso. Ya. Mira. Esas son las galerías filtrantes de los digamos, de los Nazca, ¿ya? A ver, entonces... No puedo pasarles un dibujo que yo hice, maldita sea. O bueno, más rato le tomo foto y también eso le estaré agregando al PPT o se los estaré pasando. Pero o sea, galerías filtrantes Nazca. Ya mira, esas son las galerías filtrantes de Nazca. O sea, ellos tenían un lugar donde habían ojos de agua que terminaban por subir el agua del subsuelo ya. Eso eran las galerías filtrantes de Nazca. A ver, voy a poner esto ya. Copiar imagen, compartir y compartir, y acá lo pego y listo. Con esto terminaría de hablar del primer horizonte y de cómo se llama. Claro, claro, este tema va a ser de las primeras 3 semanas. Entonces, compartir esta pestaña. Entonces voy a dejar de compartir esta ya.